Bueno, continuando ahora con la clase de aparato cardiovascular, vamos al último tema de hoy, que es el ciclo cardíaco. ¿Sí? Este es importante, como le dije, haberlo leído y prestar bastante atención, porque es algo relativamente complejo. Es importante que sepamos, bueno, que el ciclo cardíaco es una secuencia de fenómenos, tanto eléctricos como mecánicos, que se dan durante un latido. ¿Sí? Estos fenómenos son capaces de generar cambios tanto en la presión, en el volumen, como en el flujo que tenemos dentro de las diferentes cámaras del corazón. Recordemos lo que habíamos hablado antes, que el corazón tenía cuatro cámaras, estaban separadas obviamente por las válvulas auriculoventriculares y las sigmoideas que los separan de la pulmonar y de la aorta, y que es lo que nos permite que la sangre se lleve siempre en una sola dirección. Obviamente la funcionalidad de este sistema va a depender de la integridad de las válvulas, ¿sí? Va a depender también de la secuencia de las contracciones y de las relajaciones que tengan las diferentes cámaras del corazón. De ahora en más, cada vez que nos refiramos a la contracción, vamos a hablar de sístole, y cuando hablemos de relajación, vamos a hablar de diástole. Acá tenemos, bueno, el ciclo cardíaco, generalmente lo dividimos en tres partes para poder estudiarlo. Una es lo que sucede en las aurículas, tanto la sístole como la diástole, y después de así diferenciamos lo que sucede abajo en los ventrículos, por un lado la sístole y por otro lado la diástole, ¿sí? Entonces tenemos estos tres pasos: sístole y diástole auricular, sístole ventricular y diástole ventricular. Yendo a la sístole auricular, empezando obviamente por la sístole, recordemos que el corazón tiene autonomía. Cuando vimos ahí la activación eléctrica, o si pudieron leer la parte de activación eléctrica del corazón, recuerden que son células autónomas, que el impulso se genera o comienza en el nódulo sinusal, ¿sí? Que no requieren de un estímulo nervioso externo, sino que tienen de esta autonomía. La sístole, como dijimos, era esta contracción de la aurícula, en este caso, que nosotros la vamos a poder visualizar en el electrocardiograma como una onda P. Acá estamos viendo la onda P, paso 1, en el electrocardiograma, que vendría a ser la sístole de la aurícula. ¿Para qué sirve esta sístole de la aurícula? Sirve para terminar de llenar a nosotros el ventrículo, que va a estar en diástole, ¿sí? Mientras la aurícula se contrae, el ventrículo se está relajando, obviamente, y sirve simplemente para terminar de el ventrículo, ¿sí? No tiene una gran importancia clínica, pero es importante saberlo a esto. ¿Cómo sigue esta sístole auricular? Sigue por un segmento, una onda que se denomina PQ o PR, dependiendo cuál sea la próxima onda que aparezca, y esta onda lo que refleja es la transmisión del impulso nervioso a través del nódulo auriculoventricular. ¿Sí? Una vez que pasa el impulso nervioso de la aurícula hacia el ventrículo, se despolariza. Primero el nódulo auriculoventricular, ahí lo vieron en los que pudieron leer el impulso eléctrico, que se produce una ralentificación del impulso, ¿sí? El impulso se hace un poco más lento y comienza entonces luego en la sístole después del ventrículo, una vez que se había relajado. Y la diástole de la aurícula, que está dentro de este mismo ciclo, no la podemos visualizar en el electrocardiograma, ¿sí? ¿Por qué? Porque está tapado por la despolarización que está sufriendo el ventrículo. O sea, cuando la aurícula se está relajando, lo que nos va a mostrar el electrocardiograma en realidad es el ventrículo que se está contrayendo. Entonces queda ocultado y no podemos visualizarlo en el electro. Pero la diástole acá de la aurícula es el llenado básicamente de la aurícula, pero como les decíamos que no se puede visualizar. La aurícula, recuerden que cuando está en relajación se van llenando por la sangre que va llegando de las pulmonares a un lado y de las venas cava superior e inferior al otro. Yendo ahora sí a partes ya más complejas, vamos al ventrículo, vamos hacia abajo y vamos a ir a la sístole ventricular. Recuerden sístole como contracción, ¿sí? ¿Y cuándo comienza a contraerse el ventrículo? Cuando el impulso atravesó el nódulo auriculoventricular y llegó al ventrículo. ¿Este qué hace? Se va a ir despolarizando, ¿sí? Todas las fibras van sufriendo
una sinapsis nerviosa y se van despolarizando, y eso en el electro nosotros lo vamos a ver como el complejo QRS. Esta parte de acá que tenemos el 2, esta es la 3. A medida que la presión en el ventrículo va aumentando, ¿sí? Porque el ventrículo se está contrayendo, se está achicando, y está cada vez la sangre adentro más presionada, entonces aumenta su presión, va a empezar a superar la presión que tenían las aurículas. Recuerden que las aurículas, después del vaciado, empezaban a distenderse, a relajarse, entraban en diástole y entonces empieza la aurícula a perder presión y el ventrículo a ganar presión. Cuando la presión del ventrículo es mayor a la de la aurícula, ¿qué va a pasar con las válvulas auriculoventriculares? Se van a cerrar. Obviamente la válvula estaba abierta, había estado pasando sangre de la aurícula al ventrículo, hasta que ya la presión del ventrículo que se empezó a contraer era tan grande que superó la de la aurícula y se cerró. ¿Se cierra para qué? Obviamente, para evitar que refluya, para evitar que haya un reflujo desde el ventrículo hacia la aurícula. Se cierran las válvulas y se genera lo que conocemos como primer ruido cardíaco. Entonces, este primer ruido cardíaco es el cierre de las válvulas auriculoventriculares que se genera porque la presión del ventrículo es mayor a la presión de la aurícula, ¿sí? Una vez que se cierran, los músculos papilares que tienen estas válvulas empiezan a contraerse y de esa forma impiden obviamente, como dijimos recién, el reflujo de sangre, ¿sí? Permite que la sangre siempre circule en una sola dirección. Bueno, una vez que la presión del ventrículo sigue aumentando, acá tenemos la válvula auriculoventricular cerrada, pero las válvulas sigmoideas también están cerradas. ¿Por qué? Porque la presión del ventrículo todavía no es mayor a la de la aorta, por ejemplo, o a la de la pulmonar, entonces las válvulas sigmoideas todavía no se abren, porque siguen habiendo mayor presión desde el otro lado. ¿Qué pasa? A eso se denomina fase isovolumétrica. ¿Por qué? Porque la válvula auriculoventricular está cerrada, la sigmoidea está cerrada, el ventrículo sigue en contracción, pero el volumen ya no varía. No entra sangre ni sale sangre. Entonces es lo que se conoce como fase isovolumétrica, ¿sí? Y una vez que la presión es tan grande en el ventrículo que supera a la presión de diástole de la aorta o a la de la pulmonar, que acá las tenemos, son 80 milímetros de mercurio y 10 milímetros de mercurio respectivamente, se produce la apertura ahí sí de las válvulas sigmoideas. Se abren las válvulas sigmoideas y la sangre comienza a salir desde el ventrículo hacia las arterias. El primer, el primer momento de detección es un momento de detección rápido, donde hay una rápida conducción de la sangre desde el ventrículo hacia la aurícula, se expulsa hacia las arterias, perdón, se expulsa más o menos el 70% de todo el volumen que tenían en el ventrículo y luego empieza a disminuir la eyección, dejando incluso a veces un remanente, a veces no, siempre en realidad es lo fisiológico, un remanente de aproximadamente 30 mililitros en el ventrículo de sangre que no se eyectan, que es lo que se denomina volumen de fin de sístole. Esos 30 mililitros son el volumen de fin de sístole que se generan luego de la contracción, obviamente, del ventrículo y de la expulsión de la sangre hacia la aorta o hacia la pulmonar. Acá el ventrículo, después de expulsar obviamente la sangre y de tener el volumen de fin de sístole, comienza a disminuir de presión, comienza obviamente a relajarse y cuando su presión empieza a disminuir y la presión que hay en la aorta y en la pulmonar empiezan a ser mayores, ¿qué va a pasar con las válvulas sigmoideas? Lo mismo que pasaba con las auriculoventriculares cuando la presión era mayor en una cámara que en otra. Se cerraban. ¿Se cerraban para qué? Para evitar obviamente el reflujo de sangre desde las arterias hacia el corazón. Y ese cierre de las válvulas sigmoideas es lo que va a producir el segundo ruido cardíaco. Segundo ruido cardíaco entonces está dado por el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, cuando la presión en la aorta y en la pulmonar empieza a ser mayor que lo que hay en el ventrículo. Acá el ventrículo ya está entonces empezando a despolarizarse y ese comienzo de la repolarización o esa despolarización la vamos a ver acá en el electro como la onda T, ¿sí?
Entonces, todo eso incluye la sístole ventricular, el complejo QRS, la onda T del electro, el cierre de las válvulas sigmoideas, auriculoventriculares y el cierre de las sigmoideas, siempre con la diferencia de presiones entre las distintas cámaras. Y una vez que el ventrículo terminó de contraerse, terminó de despolarizarse, empieza la repolarización, entra en la fase de diástole, que sería la fase de relajación, y esa diástole ventricular va a comenzar, como decíamos, con la finalización de la onda T y con el segundo ruido, o sea, el cierre de las válvulas sigmoideas. Se van a cerrar las válvulas sigmoideas y, como sabíamos, las auriculoventriculares seguían cerradas. ¿Por qué? Porque la presión de la aurícula todavía no era mayor a la del ventrículo. Entonces vuelve a pasar lo mismo que había pasado en la aurícula. Hay una fase que es isovolumétrica, o sea que la válvula auriculoventricular y la sigmoidea están cerradas, pero el ventrículo igual se está distendiendo, se está relajando, a pesar de que las válvulas están cerradas. Una vez, una vez que la presión del ventrículo empieza a ser ya cercano a cero y hace que la presión de la aurícula ya sea mayor, va a pasar lo que pasaba en la sístole auricular, se van a abrir las válvulas auriculoventriculares para que la sangre empiece a pasar al ventrículo. O sea, cuando la presión es mayor en la aurícula que en el ventrículo, las válvulas se van a abrir y va a pasar la sangre. El mayor porcentaje de la sangre pasa obviamente por diferencia de presión, por una diferencia de presión, la sangre empieza a pasar al ventrículo, pero al final el último 30% más o menos es aportado por la contracción auricular. Acuérdense que habíamos dicho cuando vimos la contracción o la sístole auricular que servía para terminar de llenar el ventrículo. ¿Sí? La sangre pasa sola por diferencia de presión, pero el último llenado lo produce la sístole auricular. Eso aporta más o menos el 30% del volumen de diástole, que generalmente se calcula en 130 mililitros aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros suprimimos o quitamos incluso la sístole auricular, generalmente la afección, generalmente el llenado ventricular no se ve muy afectado, ¿sí? Sirve solamente para terminar de llenar. Acá, acá vamos a ver un esquema que es para que quede un poco más claro lo que hemos explicado del ciclo cardíaco. Primero vamos a ver las aperturas, los cierres, obviamente, de las válvulas. Recuerden que estábamos hablando, acá tenemos, bueno, la sístole auricular primero, la sístole ventricular y la diástole del ventrículo, ¿sí? Acá vamos a ver en un gráfico la diferencia de presiones. Tenemos la presión de la aurícula, la presión del ventrículo y la presión de la aorta. Como habíamos dicho, la sístole auricular aportaba solamente un poco de llenado para el ventrículo, ¿sí? El 30% de ese llenado para el ventrículo, pero no era muy importante. ¿Qué iba a pasar en el ventrículo? Que esto es lo más importante. Acá teníamos el cierre de la válvula aurículo-ventricular. ¿Por qué? Porque la presión que ya teníamos en la aurícula, recuerden, y en el ventrículo eran similares hasta ese momento, se había producido el cierre de la válvula y el ventrículo se había empezado a contraer. Esta pequeña contracción habíamos dicho que era, recuerden, isovolumétrica. ¿Por qué? Porque tanto la aurículo-ventricular como las sigmoideas todavía permanecían cerradas. Entonces se empieza a contraer el ventrículo, se empieza a contraer, se empieza a contraer, se empieza a contraer, hasta que la presión dentro del ventrículo supera a la presión que hay en la aorta. Una vez que supera la presión del ventrículo, la presión de la aorta, se abre la válvula sigmoidea y se produce esta eyección rápida. ¿Ven? Eyección rápida, sale la sangre del ventrículo hacia la aorta. Lo hace de forma rápida y después hay una disminución en la eyección. ¿Sí? Hay una disminución en la eyección. Acá la válvula está abierta, eyecta, eyecta, eyecta y empieza a disminuir. Una vez que la presión en la aorta vuelve a superar a la presión del ventrículo, la válvula que va a hacer se va a cerrar. ¿Para qué? Para que no haya reflujo y no vuelva la sangre que había salido acá por la aorta al ventrículo. Entonces la válvula esta que está abierta se cerró. Y acá otra vez entramos en una fase isovolumétrica porque tanto la aurículo-ventricular estaba cerrada y la sigmoidea se acababa de cerrar.
entramos en una fase isovolumétrica mientras el ventrículo está en diástole. El ventrículo se va relajando y está en fase isovolumétrica. Empieza a perder presión, pierde presión, pierde presión, pierde presión, hasta que la presión de la aurícula lo supera. Cuando la presión de la aurícula es mayor a la del ventrículo, entonces, ¿qué va a pasar con las válvulas? Se van a abrir y se va a producir la eyección desde la aurícula al ventrículo. Se empieza a tener el ventrículo, se empieza a tener, se empieza a tener, primero como dijimos de forma rápida, luego lenta, y lo último se produce la contracción o la sístole de la aurícula, que sería lo mismo que estamos viendo acá, que va a terminar de aportar el último 30% del llenado del ventrículo, ¿sí? Y ahí otra vez volvería a comenzar el ciclo. ¿Sí? Es importante que tengamos en cuenta entonces las diferencias de presiones siempre entre una cámara y otra para que se genere la apertura o el cierre de las válvulas y las fases isovolumétricas. Acá tenemos el mismo gráfico, pero aportado con los volúmenes, ¿sí? En el ventrículo principalmente. Recordemos que cuando estábamos empezando en la fase de sístole auricular, el ventrículo ya estaba lleno, la sístole le aporta ese último 30% de volumen, hasta que la presión es mayor, como decimos siempre, en el ventrículo más que en la aorta, lo supera, se abre la válvula sigmoidea y acá donde se produce la apertura de la válvula sigmoidea, el volumen del ventrículo empieza a disminuir porque la sangre va a la aorta. Va a la aorta, disminuye, 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 tac, hasta que se cierran las sigmoideas. ¿Por qué se cerraban? Porque la presión de la aorta pasaba a ser mayor a la del ventrículo, se cierra y otra vez se empiezan a llenar. Primero isovolumétrico, no se llena en realidad ahí porque la aurículo ventricular y las sigmoideas estaban cerradas. Se abre la aurículo ventricular porque la presión en la aurícula es mayor que en el ventrículo, se llena, se llena, se llena de forma rápida y se termina de llenar por el último 30% que le aporta la sístole de la aurícula. Y acá tenemos el mismo gráfico, ya con absolutamente todas las gráficas. Esto va a ser más complicado verlo obviamente en un principio, pero es importante que lo tengan en cuenta. Acá abajo tenemos la representación en el electro. Recuerden, sístole auricular, onda P. La diástole auricular no se ve porque nos las tapa esta despolarización, que es el QRS que da en el ventrículo, el complejo QRS, que es la contrapolarización del ventrículo, el cierre de la aurícula ventricular que genera el segundo ruido, y otra vez la diástole del ventrículo, donde ya no hay ninguna onda en el electro, porque solamente tenemos al ventrículo que se está relajando. Y otra vez el comienzo del ciclo. Bueno, cualquier duda, chicos, el jueves a las 17 horas probablemente vamos a tener la clase, estamos viendo por medio de qué plataforma lo vamos a hacer, si no tendremos que volver a Zoom hasta que encontremos alguna alternativa. Que tengan buena semana.